Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos a la banda D, así, D a secas, con la canción Schwarzschild. Es un directo en el castillo Lockhart. Todo así eh, Muy épico. muy épico, muy pomposo, ¿no? Yo es que toco en el castillo Lockhart. Bueno, pues la canción es del año 2007, pero la actuación es de 2020, es decir, época de pandemia. Y claro, el concierto fue hecho a las afueras del castillo. Es un auténtico castillo escocés. Y dice, ¿tú qué hace un castillo escocés en Japón? Vale, se lo trajeron piedra a piedra, ¿vale? Tal cual. Lo Esperemos reconstruyeron. que no fueran andando, porque Complicado estaría a Japón, ¿vale? Que son islas, como para que diría el hombre con el traje de buzo, y me tocó a mí, ¿no? Es decir, ir y venir. Bueno, a ver, hoy en día se ha convertido en una atracción turística y, bueno, se han filmado allí varios videoclips, según nos comenta J-Music Pri, que tiene a bien patrocinarnos esta maravilla. Así que, claro, ¿qué ocurre? Que es un concierto, pero sin público. Lógicamente, no se podía. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Time to say farewell. Swallow, burn in it. What's up, see? It's a sea in the to protect everyone. Most of I see, all I see, goes the confidence in me. I must have the overseas. So this it can't stand us. My bow was there blue. Through the explanation. That's a little word. Mistake of meaningless. This blood energy. Should permission. Never awake. Up to the level of the blood. However, I was feeling sadness always. Because we are the vampires with. I always hungry for blood. I had to continue living in the dark. I said, return to dust. I will slowly down to. Tremendo, ¿no? Desde luego, sí, ya recuerdo este castillo porque alguna reacción hemos hecho con este castillo de fondo. Creo recordar que era un grupo de chicas, no me acuerdo cuál era, pero que sí, lo hemos visto anteriormente. Es un escenario tan bonito, tan espectacular, que lógicamente no me extraña que sea utilizado con frecuencia para hacer sí, videoclips o claro. actuaciones en directo. Es como aquella capilla que se ha utilizado varias veces, Sí, sí. y bueno, le cambian tres cosas de la decoración y parece otro sitio y se va reutilizando. Lógicamente hay que aprovechar los buenos escenarios Claro, naturales. No, efectivamente. no todo va a ser croma, ¿no? La pantalla verde está bien para algunas cosas, pero para otras no. Bien, perfecto. Bueno, pues esta banda, pues lógicamente el aspecto es espectacular, la presencia que tienen escénica es inconmensurable, me encanta además cómo juega con la voz el vocalista porque
puede hacer graves en plan barítono y después Sí, te sí, sí. hace también agudos tipo tenor. Tiene ahí, va jugando con la voz. Así que muy, muy bien. Lo primero de todo, yo creo que sería conveniente ver la letra, ¿no? El contexto de lo que nos están Cantando. contando realmente. Hay que decir que no me... La letra es un caso curioso porque no me consta así un sitio donde realmente esté la letra escrita, ¿no? Entonces se supone que es como una crónica vampírica o algo por el estilo, ¿vale? Es decir, no puedo detallar mucho más porque es que no Pues tengo, tendría sentido, ¿no? claro. Un castillo de noche y todos vestidos de negro ahí. Espérate a ver si tengo la letra, que creo que la puedo conseguir. Internet, haz tu magia. Así que, bueno, pues ahora sí, vale. Ujú, vale. Es prácticamente una confesión trágica, a la vez que mete tema religioso, incluso de sacrificios. Aquí hay vampiros, hay culpa cristiana y romanticismo, hay redención, hay un poquito de todo, en esta letra. Así que, Toma bueno, ya. es más bien como la despedida de un vampiro que decide morir para romper una maldición ancestral y salvar a los demás. Uh, bueno, vale, 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 Pocos vale, vale. vampiros hay así. Bueno, es un vampiro que ya está harto de muchas cosas, ¿no? Sí, Así sí, lo que, mismo de los de Swarovski, ¿eh? De esos que brillan con el sol, ¿no? claro, es que es curioso porque, claro, está por el tema vampírico, pero por otro lado, eso de culpar con los pecados de otros es algo plenamente cristiano, así que después hay un rechazo de su linaje. Ujú. Así que quiere la extinción total. Así que, bueno, es un Como poquito... venganza, ¿eh? No por Sí, salvar a nadie. claro, claro, esto es Mira, me estáis tocando las narices, pues esperaos que ahora, correcto. como soy el vampiro original, ahora me suicido y os morís todos. Yo no sé si va por ahí, pero bueno. Hay partes que me dejan inquieto, ¿no? Dice, venid niños de la noche, dormid, no llaméis a la soledad eterna. Nadie nace sin ser amado, regresemos a la forma que deberíamos tener, llamando a Dios. Que en la oscuridad sin fin haya gran luz en el cielo. El gran amor puede salvar incluso a los que vagan. La muerte del pecado llegará, el sufrimiento se irá, ahora duerme. Bueno, Qué eh, filosofía. sí, sí, el vampiro se nos ha hecho cristiano. Sí, Eh, bueno, ya en entrevista con el vampiro le está, dice algo como, Dios no existe, nosotros sí. Así que, es que me estoy acordando de tu frase lapidaria de lo que tú crees realmente que no se puede ni ver ni sentir, ¿no? claro, claro. ¿En Yo qué solo hay crees? una cosa que creo que no es tangible, no se ve y funciona. El wifi. El Ni Wi-Fi. Dios ni nada. Tú rezas a Dios y no pasa nada. Vale, vale. Pero que tú cirulas con el wifi. Madre mía, David. Este, qué cosas. Pues eso. Así que, bueno, venga, vamos a avanzar y luego ya analizamos lo que está haciendo cada uno con sus respectivos instrumentos. Le damos un poquito para atrás y seguimos. Loneliness of pain, base of desire, a free fire of melody. You can mighty every. I wish to live.
た心の目で探し求めた姿哀れみの時を与える神の御心は答え左 Buah, impresionante. Bueno, la alineación, es que ha habido varios cambios de alineación. Claro, me despista. Si la canción es de 2007, pero la actuación es 2020, tendría que ser, en principio, em, Asagi con la voz, Ruiza con la guitarra solista, Hidezou con la otra guitarra, Tsuneito al bajo, que me vuelve loco ese bajo, de verdad. Sí, sí. ¿Qué presencia tiene ese bajo? Dios mío de mi vida. A mí el batería. Lo comenté en la vez anterior, que el bajo Sí, sí, se mete hacía caña. notar, se hacía notar, efectivamente. Dice, aquí estoy yo. Y Hiroki con la batería. Bien, a ver, cositas. Empezamos por Hiroki. Em, a ti te ha molado un montón. Yo te digo lo que me parece a mí, y tú me dices tu parecer. La profundidad del sonido de su batería, la caja, cómo reverbera el bombo súper bien definido. Parece casi un bombo de orquesta, tío. Eh, Platos, así el sonido muy abierto, mucha dinámica. Es decir, que Sí, sí. no es un machaque continuo, ¿vale? No. Y tiene muy buena técnica con los fills, el ritmazo que tiene y cómo juega con los toms. Am, Así que, bueno, y el estribillo me vuelve loco, ¿no? Así que, dime tú. No, nada, pues ni una pega le pongo a lo que has dicho. La verdad que está inconmensurable. Está la batería y el bajo están ahí, se te meten ahí y con la voz de Asagi es que es alucinante. Y las Sí, guitarras que se han marcado un buen solo ahí los dos. claro, 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 efectivamente. Em, Está por un lado Ruiza, que yo le veo más como, en esta dinámica de esta canción, le veo más que su guitarra aporta más lo que sería la parte de la oscuridad, ¿no? Es decir, una distorsión muy gruesa, afinación baja, mucho muteo de cuerdas, realzado los graves en su ampli, muy rollo metal gótico sinfónico a la europea, ¿vale? Sí. Y acordes largos, en plan power chords y tal. Y después, Hidezou, pues tiene un sonido diferente, es como más melódico, más representando el dolor, mucho sustain, es decir, las notas mantenidas en el tiempo, que lo hablamos el otro día, el delay, ¿no? Así Sí, largo, ese eco, un reverb amplio. El tono de la guitarra de Hidezou es más agudo, ¿vale? Es más... em, mira, aquí pegaría, por ejemplo, un violín eléctrico y lo que podría hacer un violín lo está haciendo Hidezou con la guitarra, ¿vale? Para un poquito entendernos por dónde van los tiros. Las frases que hace son más melódicas, los bendings expresivos, un vibrato potente y amplio, sí. un solo neoclásico, es decir, ese tipo de cosas son las que le he visto al solo. Y el bajo es que me vuelve loco. El bajo tiene unos graves que, que, Que te que, tembla el cerebro, ¿no? efectivamente me tiemblan los empastes, de verdad. Es decir, es mortal, muy definido. Diría que un pelín saturado, pero se oye perfectamente claro en la mezcla, que es lo importante, ¿no? Que cada instrumento se escuche bien. Em, Hay veces que dobla los riffs, hay veces que va por su cuenta, hay veces que se va adornando haciendo slides y notas largas, se hace un poquito de todo. Sí, sí, sí. Es tremendo, tremendo. Después, sí he escuchado orquestación, ¿no? No veo aquí a alguien que toque específicamente el Orquestación teclado. y coros, Claro, claro. coros clásicos ahí. Sí, 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 sí. Bueno, y el narrador trágico de la historia, Asagi, que hace de todo, ¿no? Es decir, tiene esa voz de barítono
a lo teatral, un vibrato amplio, hace ese falsete dramático, ¿verdad? Ujú. Una pronunciación muy clara, una dicción brutal y es casi como una ópera metal, ¿vale? Es decir, todo así muy grandilocuente. Me gusta mucho también cómo actúa, cómo se mueve, ¿no? Es decir, realmente Sí. lo está viviendo y lo está Además, interpretando. esa capa que lleva parece un vampiro de verdad. El tío. Claro, claro. Vale. Pues ya está. Yo, en cuanto a lo musical, está ahí, lógicamente. Con ese pedazo de castillo detrás, pues la escenografía se monta sola, ¿no? Un poco oscuro, que luego nos vamos a acordar de ellos para hacer la miniatura, pero bueno. Claro, claro. Eh, Pero muy bien. perfecto. Bueno, pues venga, vamos allá. さまよえるものでさえ変えられる未来などない神の今へて誓ってやがて罪の死は訪れ苦しみは去り場は眠る愛の君 How dare someday I know to me of the eternity. There few people feel can find out the narrow guide to the paradise, but I wish me again. If I can lie with you on the side, it's very wonderfully God saves us. God saves us. God saves us. Ea, ahí en su trono. Además, de verdad. Totalmente. Bueno, brutal, ¿no? A mí me ha encantado, de Sí, verdad. sí. Es muy, muy Como completa. canta, ¿eh? Sí, sí, es un espectáculo, espectáculo, es una mezcla entre concierto y una obra teatral musical, ¿no? Es decir, es Sí. increíble. Pues muy buena recomendación, J-Music Pre, así que gracias por patrocinarla. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2. Vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.